Pastor Darío Silva Silva, en el tiempo actual, cuando la ciencia y la tecnología avanzan vertiginosamente, ¿podrían tener razón quienes afirman que se agranda la brecha entre la ciencia y la fe? No, me parece que está ocurriendo todo lo contrario. En este comienzo de milenio lo que hay es una aproximación entre la ciencia y la fe, que para muchos pasa inadvertida, pero que no es un fenómeno usual. Por ejemplo, el famoso director de la serie Cosmos, Carl Sagan, ya fallecido, estuvo muy inquieto con los asuntos espirituales en los últimos tiempos de su vida. Después de haber hecho sus grandes investigaciones sobre los orígenes del universo, es fama que Sagan le dijo a un pastor episcopal que trató de asistirlo en sus últimos momentos: no podemos seguir en esta lucha estéril. Los teólogos y los científicos tenemos que sentarnos a dialogar. Y fíjese usted, a propósito de esto, que un ingeniero espacial que participó en varios de los viajes a la Luna desde la base de la NASA en tierra, el doctor Neil Anderson, trabajó mucho tiempo con esa agencia espacial de los Estados Unidos. Después se inquietó con los asuntos espirituales a través de meditaciones científicas y terminó doctorándose en teología, ya no hablando de mecánica aeroespacial, sino hablando de Dios, es decir, del gran mecánico aeroespacial. Por cierto que a mí me parece que en el siglo XX la ciencia se desvió de sus orígenes, porque el alter ego fue el doctor Albert Einstein, quien fue siempre un buen creyente judío, es decir, una persona convencida de la existencia de Dios. El doctor Einstein es el autor de una frase que para mí es extraordinaria. Después de tantos descubrimientos, después de tanto sumergirse en el mundo científico, con esa mente extraordinariamente privilegiada que tenía, llegó a decir, concluyendo todo: el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Wernher von Braun, el padre de los viajes espaciales, que también colaboró con la NASA, por supuesto, llegó a decir esta cosa sorprendente a la que en la oleada de materialismo que hemos vivido no se le dio mucha importancia. Dijo von Braun: no puede pasarse por alto que el universo fue planeado, es decir, diseñado por alguien. Trinh Tuan es un astrofísico vietnamita que fue premio Nobel. No es cristiano, tampoco es budista. Y aunque este último puede ser su trasfondo espiritual, claro, escribió un libro que llegó a ser bestseller en el ámbito técnico y científico, La melodía secreta. Está preciosamente escrito. Desde el punto de vista literario es un deleite. Tiene momentos extraordinarios de elevación poética. ¿Y qué dice Trinh Tuan? Que es una imbecilidad pensar que el universo se hizo a sí mismo, o es obra del azar. La teoría que él sostiene en su libro La melodía secreta es bien agradable. Al final del universo en expansión, más allá de las nebulosas, del cosmos, de los agujeros negros, etc., parece percibirse alguien solo tocando en un violín una melodía secreta. Está hablando, por supuesto, de Dios, y se sitúa en el terreno de los que creen en Dios. Me parece que la oleada de ateísmo que se vivió durante el siglo XX está ya un poco de modé. Hoy aparece como un verdadero fósil de la moderna ciencia un individuo como el doctor Laplace, quien cuando escribió su famosa obra sobre la mecánica celeste, visitó al emperador Napoleón Bonaparte y le entregó un ejemplar con su dedicatoria y su firma. El emperador, quien dicho sea de paso, creía terminantemente en la existencia de Dios, y además creía que Jesucristo era Dios hecho hombre, se encontró pocos días después con el científico en una tertulia parisina y le dijo: qué raro, doctor Laplace, en su obra sobre la mecánica celeste no aparece por ninguna parte el gran mecánico. Y le devolvió el libro. Laplace contestó con mucho desdén y con una gran soberbia: yo no tengo necesidad de esa hipótesis. Para este hombre, Dios era solamente una hipótesis. Pero hoy en día no es así. Muchos de los grandes científicos de hoy en día, repito, se están cuestionando sobre la existencia de Dios, y creo que ha llegado el momento en el cual hay que dejar en el pasado lo que es del pasado y hay que estar en la onda presente, cuando una vez más la ciencia y la fe están hermanándose, pero entendiendo que no son rivales, sino complementarias. Aunque por supuesto hay que tener mucho cuidado de no incurrir en lo que advertía el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo sobre los peligros de la falsamente llamada ciencia, que es precisamente aquella que no entiende que todo lo científico necesaria e inevitablemente viene de Dios. Francis Collins, quien decodificó el genoma humano, dice que cuando se dio cuenta que el embrión de un hombre
es del tamaño del punto de una I. Pero que allí está todo un hombre completo, sin que falte una sola de sus características, se salió allá en el estado de Colorado, en Estados Unidos, con lágrimas en los ojos, y frente a una cascada congelada y un arco iris, se arrodilló sobre la hierba húmeda, humedeciéndola más con sus lágrimas, y lanzó este grito: Jesús, no puedo más, me rindo a ti. ¿Querría decir todo esto, pastor, que con un adecuado criterio científico se pueden explicar científicamente los milagros? Bueno, un milagro consiste precisamente en alterar el curso de la naturaleza, pero debemos entender que hay fuera del mundo natural en que nos movemos un mundo sobrenatural, y que hay unas leyes físicas que rigen el mundo natural, y hay unas leyes ultrafísicas que manejan el mundo sobrenatural. Es muy interesante la pregunta que me formulas, porque si Dios le ha permitido a la ciencia descubrir algunos principios que podrían explicar ciertos milagros, podemos hacer el intento. Por ejemplo, cuando los israelitas ven que el mar se abre, al Moisés alzar su vara en el nombre de Dios y pueden cruzar a pie, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues un fenómeno bastante conocido, cierta forma de tromba marina que detiene las olas por un tiempo a los lados. Lo que pasa aquí es que Moisés, guiado por el Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, hace que tenga efecto esa ley en el momento en que él la necesita para cruzar con su pueblo. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo cae la muralla de Jericó? Las instrucciones que le da el ángel de Dios a Josué, el líder del pueblo, terminan con un gran grito que deben lanzar al unísono todos los hombres que rodean la muralla. Y la gente se queda pensando que eso es como ingenuo o pertenece al mundo de la fábula. Sin embargo, sabemos científicamente que la voz humana y en general ciertos diapasones de sonido producen efectos físicos. Veamos, por ejemplo, cómo el gran Caruso, el famoso tenor del siglo XX, para muchos el más grande de los que han existido, rompía los vidrios de seguridad de las cabinas donde grababa al dar sus famosos dos de pecho, y en una oportunidad alcanzó a agrietarse un muro de la edificación. ¿Cuál es la instrucción que le da Josué al pueblo, guiado por el ángel de Dios? Pues que metan el grito preciso con el diapasón exacto para que la muralla caiga, porque hay leyes superiores que vencen a las leyes inferiores, y creo que en eso consisten los milagros, por lo menos los que nos podemos de alguna forma explicar hasta este momento. En la antigüedad hay un fenómeno que se llama el profeta Eliseo. Hizo varias cosas interesantes. Un día, cuando unos muchachos estaban tratando de construir una ciudad a la orilla de un río, a uno de ellos se le cayó el hacha a las aguas, y él se asustó mucho porque además el instrumento era prestado. Según dice el segundo libro de los Reyes, entonces el profeta cortó un palo, lo echó en el agua y el hierro flotó sobre las aguas. Ahora, observemos que la ley de flotación no es difícil de entender. ¿Cómo nadamos? A buena velocidad, no importa el tamaño, ni el volumen, ni el peso de un objeto, si viene dentro de una riada no se va a hundir. El deporte del esquí náutico, por ejemplo, nos ilustra también cómo podemos literalmente ir andando sobre nuestros pies en el agua sin hundirnos. Bueno, ¿y qué de raro tiene que pueda flotar un hacha si sabemos que hay unas leyes de flotación que permiten tales cosas? ¿Y qué trabajo le costaría a Jesucristo, creador de todas las leyes físicas y ultrafísicas, caminar sobre las aguas sin esquíes? Podría hacerme muy extenso. Por ejemplo, el mismo profeta Eliseo, vienen unos jóvenes y le dicen: el lugar donde está esta ciudad es muy bueno y la ciudad en realidad es bastante cómoda, pero las aguas que se encuentran junto a la ciudad son malsanas, producen muchas enfermedades a la gente. ¿Y qué hizo Eliseo? Pues que le llevaron una olla llena de sal, la metió en las aguas y lloró y dijo: no habrá más enfermedad en ellas. Han pasado muchísimos siglos desde cuando el profeta hizo tal cosa, y hoy tú y yo sabemos y leemos en cualquier diccionario sin necesidad de ser científicos que es un suero fisiológico, y la definición correcta dice lo siguiente: sales diluidas en agua que producen curación y medicina. Bueno, el profeta, por el poder del Espíritu Santo, sigo hablando de Eliseo, hace que una ley superior venza a la ley inferior. ¿Qué más hizo él, por ejemplo? Bueno, un día una viuda le dijo que estaba en muy malas condiciones económicas, y el profeta le preguntó: ¿qué tienes en casa? La pobre viuda le contestó: una pequeña ollita con un poquito de aceite. Ese es todo mi tesoro.
Y entonces el profeta le da las siguientes instrucciones. Consigue muchas ollas y vas vaciando el aceite de olla en olla. ¿Qué ocurrió? Que el aceite se iba multiplicando a medida que ella colocaba las ollas al frente. Después se pudo sostener por largo tiempo de lo que sobraba. El profeta le montó una fábrica de aceite con una pequeña cantidad. Es lo mismo que Jesús hace, por ejemplo, cuando multiplica 2 pescados y 5 panes. Le alcanzaron para alimentar a 5.000 familias y le sobraron todavía tantos pedazos como para llenar 12 cestos. Ha transcurrido mucho tiempo desde entonces. Y el doctor Albert Einstein dijo en pleno siglo XX que una pequeña cantidad de masa produce una gran cantidad de energía. Dios le permitió a Einstein descubrir un principio que Eliseo y Jesús podían aplicar por medios espirituales, porque un milagro consiste en que una ley superior venza a una ley inferior. Ahí tenemos, pues, dicho de una manera muy sencilla, algunos de los aspectos que podrían conciliar la ciencia con la fe. Otro ejemplo, después de haber resucitado el Señor Jesucristo, dice el evangelista Juan que las puertas estaban cerradas, y sin embargo Jesús se puso en medio de los apóstoles. ¿Cómo hizo para entrar? Algunos dicen, pues es que se trataba de su cuerpo astral, como si tal cosa existiera, o se trataba de su espíritu. Sin embargo, Tomás lo toca y constata que tiene llagas, que es un cuerpo físico, pero ha cambiado. Tiene el poder de atravesar los muros estando cerradas las puertas. ¿Cómo lo hizo? Bueno, lo que la ciencia moderna nos ha enseñado es una cosa simple y elemental, que en toda puerta hay en realidad 3/4 partes de vacío y solo 1/4 parte de sólido. Jesús, que creó esa ley, la conocía y la podía dominar, de tal manera que me imagino que él pasó por las 3/4 partes de vacío y no por la 1/4 parte de sólido que la puerta tenía. De la misma manera, al comenzar el siglo XX hubo gran algarabía científica cuando el doctor Sigmund Freud y sus discípulos descubrieron la famosa somatización, que hay enfermedades en el cuerpo que provienen de dolencias que la gente tiene en la psiquis, y que cuando la gente se sana por dentro, entonces se sana por fuera. Oiga, un día estaba Jesús de Nazaret en su tierra, en una casa tan llena de gente, que unos hombres trajeron un paralítico, y tuvieron que quitar la cumbrera de la edificación para bajar por allí la camilla hasta donde Jesús estaba. ¿Y qué nos dice la Escritura? Jesús le dice al paralítico, no toma tu lecho y ve a tu casa, sino tus pecados te son perdonados. Por supuesto, los fariseos se escandalizan y dicen que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados. Como ya les hice la difícil, ahora les hago la fácil. Y le ordena al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa, y así sucede. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Que este hombre era víctima de una somatización. Era la situación de su corazón por el pecado, eran los problemas que tenía su psiquis los que lo tenían atado a la parálisis. En el momento en que siente paz interior, en el momento en que es liberado de la carga de sus culpas, de sus pecados y de sus remordimientos, recibiendo perdón, completamente sano queda. De manera pues que lo que hizo el freudismo fue solamente descubrir una ley que Jesús había creado y que por supuesto dominaba a la perfección. No terminaríamos hoy tratando de explicar esas cosas, pero por supuesto, claro, el hombre solo alcanzará a conocer lo que Dios le permita conocer. Dios le ha puesto unos límites a la ciencia humana y creo que a veces esta orgullosa, presuntuosamente, trata de rebasarlos. Y ello puede llegar a ser bastante peligroso para toda la especie humana en general. Bueno, pastor, precisemos un poco. Podemos afirmar que cuando se produce una sanidad por el poder espiritual y cuando esta sanidad se produce por la acción del médico, ¿en los dos casos hay un milagro? Bueno, lo que me parece que ha sucedido en buena parte del cristianismo es que se ha querido eliminar la ciencia como auxiliar de Dios para solucionar problemas. Y eso es muy grave y hasta un poco tonto. Fíjese usted, por ejemplo, que cuando se inventó la radiodifusión, algunos cristianos muy fundamentalistas llegaron a decir que nunca un cristiano podría hablar por radio, porque la radio se movía por el aire a través de las ondas hertzianas, y la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Luego, cuando surgió la televisión, muchos tuvieron hasta la osadía de decir que era el cajón del diablo. Incluso hicieron piras de televisores y los quemaron con barzol y gasolina en algunas conocidas islas del Caribe.
¡Qué ignorancia! ¡Qué falta de discernimiento para entender que el progreso no es una maldición, sino una bendición de Dios para sus hijos! El propio Jesús dijo, los enfermos necesitan médico. ¿Y qué estaban haciendo con esto? Avalando la medicina como un instrumento idóneo que Dios ha puesto en el hombre para sanar enfermedades y padecimientos. Lucas, el autor del tercer evangelio, y de Hechos de los Apóstoles, era médico, muy seguramente graduado en la famosa escuela de medicina de Alejandría, y algunas crónicas de la iglesia primitiva, que no están en la Biblia, pero son confiables, dicen que a raíz de una enfermedad que el apóstol Pablo tenía en los ojos, Lucas lo trataba, era su médico de cabecera, y lo trataba por procedimientos médicos, no solo orando por él. El doctor Ambrosio Paré, que es uno de los hombres que más contribuyó a la moderna traumatología, era un creyente sincero en Dios. Y siempre que sanaba a alguna persona con sus tratamientos y venían a darle las gracias, él decía, dale las gracias a Dios que te sanó, yo solamente vendré tus heridas. El doctor Paré se consideraba, como todos los médicos deberían considerarse, un instrumento de Dios para bendecir a la gente, para darle sanidad. No podemos eliminar los procedimientos científicos, pero claro que hay sanidades que lo dejan a uno, como dicen los muchachos, con tanta gracia, descrestado. Un domingo en nuestra iglesia Casa sobre la Roca en Bogotá yo dije, haciendo una especie de encuesta, ¿cuáles personas han sido sanadas de males realmente incurables? Y en las 3 reuniones que se hicieron esa mañana, en las cuales se congregaron alrededor de unas 8 a 9,000 personas, no hubo menos de 2,000 testimonios que están grabados, dichos por las propias personas de cómo Dios, a través del poder de la oración y por medio de la fe, produjo sanidades milagrosas. Pero esa ley no la conocemos todavía. Dios no nos ha permitido desentrañar en qué consiste el milagro de una sanidad. Entonces, pastor, ¿no podemos decir que tenemos ejemplo de un milagro por fe? Pues hay algunos, como ya lo dije anteriormente, que pueden explicarse porque Dios le ha permitido al hombre descubrir el principio superior que vence al principio inferior. Pero hay cosas que definitivamente Dios ha dejado para sí mismo y que no creo que vaya a compartir nunca con el hombre, porque si el hombre supiera todo lo que sabe Dios, sería Dios. Pero, ¿cómo entonces el hombre puede entender la fe para actuar a través de ella? ¿La fe? Bueno, pues esa es otra cosa. Y me gusta que me haga esa pregunta porque hoy en día dentro del propio pueblo cristiano hay una distorsión. Le están enseñando a la gente a tener fe en la fe y no a tener fe en Dios. ¿Qué es lo que ocurre? La epístola a los Hebreos, que es el instrumento más maravilloso para comprender lo que llamamos fe, dice que el que se acerca a Dios debe reunir 2 condiciones. Primero, creer que Dios es, que Dios existe. Y segundo, creer que Dios puede. Cuando la gente cree que Dios es y que Dios puede, tiene fe. No es necesario que se trate de una fe robusta. Ahora, cometemos el error de pensar que cuando nuestra mente duda es porque no tenemos fe. Pero Jesucristo, al hablar precisamente sobre los milagros y el poder que entregaba al hombre para realizarlos en su nombre y bajo la guía del Espíritu Santo, dijo que el que no dude en su corazón le será hecho lo que pida. No dice que el que no dude en su mente, porque la mente siempre va a dudar. La mente es racional. La mente es un instrumento de duda y raciocinio. Y yo le digo a la gente, a ver, ¿usted dentro de su corazón cree que Dios es? Me contestan inmediatamente, pues claro, pastor. ¿Y con su mente a veces duda? Sí, pastor. ¿Y a quién le cree más, a su mente o a su corazón? A mi corazón, pastor. Entonces, usted en su corazón sabe que Dios es. La segunda pregunta, ¿usted cree en su corazón que Dios puede hacer todas las cosas? Ah, claro. ¿Pero con su mente duda? Sí, claro, a veces dudo. ¿Y a quién le cree, a su mente o a su corazón? Pues a mi corazón. El que no dude en su corazón, lo que pida le será concedido. Y dice Jesús además, conforme al deseo de su corazón, así se hará. Entonces no hay necesidad de inventar tantos métodos, ni tantos sistemas, ni tantas supersticiones sobre la fe. Cuando descansamos en Dios, cuando creemos en Jesucristo, cuando recibimos el Espíritu Santo por nuestra declaración de fe, nosotros tenemos las 2 condiciones. Dios es y Dios puede. Así podemos pedir con la certeza de que seremos escuchados por Dios nuestro Señor. Pastor, pero volvamos a la explicación científica de los milagros. ¿Podemos nosotros explicar científicamente la resurrección?
No, de ninguna manera. Porque la ciencia médica lo que ha logrado es la resucitación. Pero por favor, no la confundamos con resurrección. La resucitación consiste en que hay un cuerpo que todavía no se ha separado del espíritu y en alguna forma están comunicados entre sí, pero que ya no tiene signos vitales, palpables, desde el punto de vista material y científico. A través de unos esfuerzos se logra que la persona se reanime, pero eso es una resucitación. Sin embargo, todavía no ha existido nadie capaz de hacer la siguiente gracia. Llegar a un lugar donde hay un hombre llamado Lázaro, que lleva 4 días muerto, cuya cadáver ya hiede, y decirle, Lázaro, sal fuera, y que eso suceda. No, eso es potestativo de Dios. Nadie puede explicar por medios científicos algo tan extraordinario como la resurrección de los muertos. Pastor Darío Silva Silva, este tema de los milagros no solamente es bastante interesante, sino bastante extenso. ¿Nos permitiría usted la próxima semana seguirle preguntando acerca de este particular? Claro, con mucho gusto contestaré sus preguntas hasta donde me sea posible. Los esperamos entonces dentro de 8 días en el cuestionario de Hechos y Crónicas aquí con el Pastor Darío Silva Silva.